Me acuerdo la mierda. En verdad que Pablo sí es muy cumplido, es muy puntual. Sergio, ¿Qué más te haces? saludo. ¿Cómo va todo? Bien, ¿usted qué? Bien. Por aquí funciona. Súper. Qué bueno, venir más temprano para A las estar en las 5. sesiones, sí, No se puede más antes. No, Mm, ya más antes es un horario muy atravesado para la gente. a la gente que trabaja. Sí, claro. Sí, total. Muy atravesado. Ya antes es que sacó cuadro el horario para mí, cubrir, si no, yo estaría llegando a las 7. O sea, te Pero vuelas qué del lástima. trabajo. Cuadro horario. Entonces, ¿Qué más te ayuda acá? eh, Edwin, no lo llame. Eddie está estudiando, pero vea, me presento. Ana, Hola Ana, ¿qué tal? César, ¿cómo estás? y pues Ah, mira, si sí, está. está Sí, famoso, sí. claro. Sí, Luna. Sí, a Luna ya la Ya conocí. está. Sí. Entonces, sí. Hacemos. ¿Cómo es? Esta transmisión, grabamos una contingencia. Voy a lanzar el equipo de contingencia. Y ya. Entonces cambiaste la cámara por el celular para poder hacer eso en vivo. Cambié la cámara por el celular, no, solamente tengo el celular. ¿Cuál es la cámara? No, la cámara es lejos. Ah, De todas maneras, Ok. lo que carga pensé que con la nueva era muy aplicación, bueno, pero sí, sí. con la nueva aplicación en vivo que tiene Instagram, por ejemplo, que tiene Facebook, usted tiene que haber cambiado por eso. Ya, pues a ver, lo he ensayado mucha cosa y lo mejor que me ha funcionado es YouTube. Pero yo lo he visto que Yo he desde hecho alguna bien, transmisión, he hecho transmisiones en Facebook también. pero yo las buenas, Sí, no, es que funciona bien. buenas. Lo que pasa es que con esta yo puedo grabar los parámetros de transmisión, ajustarlos para en vez de lo que transmite Facebook por defecto, que es digamos una hora argentina, ¿sí? Aquí yo hora y media lo transmito en medio tiempo, ¿sí? Porque lo que me cuesta a mí es son datos, pues La la red de cámara transmisión. no funciona bien. Entonces yo tengo esto en datos en 4G, y saco digamos 15 o 20 megabytes por segundo, ¿sí? Pero comprarlo 2 gigas cuesta 30.000 al mes, ¿sí? Entonces me conviene transmitir cada sesión solamente medio giga para hacer todas las demás. Y eso es iniciativa tuya, Sí, o sea, no tenés apoyo ni nada. igual eso no es gran cosa tampoco. Pues hay transmisiones, profe. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo vas, pues? Bien, ¿usted ¿Qué qué? has hecho? Bien, listo para el diploma. Sí, pues es el de ciencias planetarias, pero lo vamos a dictar en Oriente. El de aquí lo va a dictar Jorge y yo Sí, voy a dictar el de Río Negro. sí, Pues, sí, sí. vamos a ver. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, eh, sí, el programa se puede ajustar para muy buena calidad y que funcione perfectamente. Y con esos ajustes permite uno 4 colecciones al mes. Sí, porque es que si uno deja que Facebook elija, ahí se le come giga y medio a uno, pues. Y tenés el promedio, ¿cuánta gente se conecta? Claro. Pues, la sesión pasada, eh, la, la transmisión terminó con 100 vistas.
Y pues ya tenemos que 113 suscriptores, historias, y como que con 500 licencias. Más que todo Colombia y unos científicos de Estados Unidos, y algunos de esos otros de países como Argentina y España. Un ejercicio chévere, pero pues que de todas maneras la gente vaya aprendiendo la técnica y ya digamos nos vamos alternando. Que no, si es porque no hace esto, en la medida que pueda, llegará un momento que entonces ya ahí sí necesita uno que las otras personas del grupo ya. De hecho, Ana transmitió. Esto es de Aburrá Sur. Y Luna grabado. Ah, no, ya eso es otro tema. Como le digo, yo estoy limitado por la anchobanda, o sea, por la cantidad de datos que puedo comprar en un mes. De pronto, para ese día lo que haré es tomar, no sé, un registro y subirlo. No sé, lo puedo hacer a no ser que tenga como en la UBA. ¿Se acuerda de la velocidad de la UBA? La UBA había muy buen internet, entonces ahí sí saqué la transmisión. Pero la UA es De hecho, ahí sí saqué transmisión por el Wi-Fi. Era muy buena la transmisión. ¿Cómo están pues? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Amigos. ¿Qué? Bueno, es la ¿Cómo les terminó? Un concurso de estrellas. Constelaciones. Si va a ganar los que siempre ganan, pero o sea que no hay que dejarlos participar. sí, no, pero es que yo quién quiere salir y salieron todos los caros de estos dos. Y yo le doy a los primeros dos y se le dan a los que ya están participando y todo. Le doy a participar los que. ¿Y dónde lo hiciste en Cajú? No, pues ahí envío pues una imagen de estrellas, circulitos y anote lo que más pueda. Aunque está buena la idea de Kahoot, pues no se me había ocurrido. Sí, eso es porque eso dinamiza mucho las clases. Sí, es muy divertido. Pues Jorge lo utiliza en el diploma. Sí, lo empecé a usar mucho. Sí. Todo bacano. La última clase fue muy divertida. ¿De qué le hicieron? No, ya es básicamente repaso de todo el curso. Muy bueno. Muy chido. Para la beca. Sí. ¿Estabas grabando el ciencia ficción? No, Estaba pirateándose Mars Attack. Muy buena. Excelente usted. Mars Attack es muy charra. Sí. Y tiene unos actorazos buenísimos. Hay un montón de premios Óscares ahí diciendo pendejadas. Sí, pero es muy sí. charra. Yo cuando la vi me moría de la risa, pues. Sí, Pero ella no fue la que causó caos mundial. Ah, no, esa es la guerra de los mundos. Pero eso fue una lectura que hizo Orson Welles de la Guerra de los Mundos en radio. Él tenía ¿Eso fue qué año? programa en 1939. Él tenía un programa de radio en Nueva York o en New Jersey, yo no me acuerdo. Y arrancó uno de los programas leyendo La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y la gente pensó que en realidad había una invasión marciana y hubo caos, suicidios, etcétera, etcétera. Una histeria colectiva. Histeria colectiva. Nosotros somos muy crédulos, hermano. Sí. Usted quiere convencer a alguien de algo, dígale mentiras. Y eso es lo más curioso. Si tú le dices la verdad, no eres capaz de convencerlo. Pero dígale mentiras y verá que de eso sí se lo cree. Pero yo me creo sus clases de... Pero depende, por eso te digo, depende de lo que te estén diciendo. Creo que Sócrates era el que decía que la verdad es simplemente un cierto tono de voz. Yo se lo escuché, pero a
A Jorge. ¿A Jorge Zuluaga? Sí, Ah, en los cursos de relatividad. Sí. Pero digamos que Sócrates ponga el Cosas relativas. Oiga. sí, pero, o sea, la frase no es original de Jorge. Ah, claro, sí. Sí, no, él citó a alguien, pero no recuerdo a quién. Yo creo que fue Sócrates, pero en realidad... Yo creo que no se acordaba. Pablo Cuartas. Hay un tipo en No, nuestras hombre, clases que se ¿qué has llama hecho? ¿Cómo van las cosas? Hay un futbolista que se llama Sócrates. Pascua, muy bien. Sí, la selección del 82. Ay, el eclipse, el ¿no? mundial del Fue a 82. ver el eclipse. No, el del sol. Que llamaba Sócrates, muy bueno. La selección era excelente hasta que se eliminó Porque Italia. Diana Arango fue a ver el eclipse de sol a la isla de Pascua. Ese es como Marván. Ah, Espero que no. Espero que no, porque yo ya iba pero siquiera vino esta charla y no nos de Zuluaga, porque ahí sí le cae la tutela por difamación. Desde que nos estamos teoría planetaria. mañana y ahorita van y yo qué. Orión, estamos pensando en ir a la de la Julio Garavito. También, o sea, yo los voy a invitar, sí, para que vengan, a las 11, mañana a las 11, y luego nos quedamos un ratito y hacemos reunión de Orión, pues, a ver, dice que la reunión, ¿A qué hora? a las 2, pues, a las 11 Julio Garavito, y a las 2 Orión. Que estén bien. Esperamos por acá, Mima. ¿Ah? No, es que no hemos invitado a nadie todavía. Yo es que le estaba proponiendo a... No, pero de las reuniones de Julio Garavito, a mí tampoco me aparece, o sea, Ah, bueno, me ok. apareció a las 10:30. Excelente, pues usted no, muy lenta, ¿no? Y Y vaya, yo, ¿de qué? de Caseiga. Hágale, venga, vamos. Para mí siempre que cae en un evento, me acuerdo. Buenas noches, ¿cómo están? Nos vamos acomodando, porfa. La regional. Déjenme entrar la gente. ¿Cómo me vaya haciendo trancón, hermano? Listo para la traducción. La profesión entra. Yo busco la profe. No, póngale, yo soy allá para que la profe pare. Pero pues por... ya. Voy a buscar. Eso es el pues no tengo ni idea. Vayan tomando su lugar, porfa, para que vayamos empezando esta tarde. Es viernes cultural.
Pésame placa. Uy, señor, llegaste temprano. Sí, súper temprano. Ok. Soy famoso. ¿Desde dónde viene? Ay. Espérate. Ya casi. Angelita, por aquí hay más puestos. Y aquí adelante hay como 4. Aquí hay 2 en un VIP. Allá atrás hay 1. Y por allí hay más. No, ya no hay más. Allá hay más. Otros 2. Este coloquio es un éxito, ¿no? Muy bien. Bueno, mientras todos terminan de acomodarse, vamos a empezar. De nuevo, bienvenidos a este programa semanal de la astronomía antioqueña, que es el Coloquio de Astronomía. Hoy el profesor Jorge Zuluaga no nos acompaña porque en sus múltiples ocupaciones, y como él es una estrella de Hollywood, está quién sabe en qué lugar del mundo grabando una película, pero hoy yo tengo el gusto de acompañarlos de nuevo en el coloquio. Hace ya un ratico que no estaba por aquí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Cuartas Restrepo, yo soy profesor del Instituto de Física y pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, y pues también, digamos, he hecho parte de este coloquio de astronomía desde sus inicios hace ya algunos añitos. Este coloquio empezó como con 4 o 5, ¿sí o qué? No veníamos sino 4 o 5 desocupados del viernes por la tarde. Hey, ¿qué tienes que hacer? Nada, vamos para el coloquio. Y entonces, pero vea ya, esto es un éxito completo. Y hoy, dado que el profesor Zuluaga no tiene su noticiero habitual, tenemos el gusto, el placer y el honor de tener un invitado especial a este coloquio que, digamos, tuvo la deferencia con nosotros de preparar una charla pública sobre un poco de lo que él hace. Entonces, a continuación les voy a presentar al doctor Arun Kannawadi. El doctor Arun es ingeniero eléctrico del Instituto Tecnológico de la India, los ingenieros, pero tiene doctorado, maestría y doctorado en física de la Universidad de Carnegie Mellon en los Estados Unidos, y es experto en lentes gravitacionales. Ya, vamos a hablar con el experto sobre gravedad, y justamente la charla de hoy es un poco de historia, posiblemente muchos la hayan escuchado, de Jorge o de mí o de cualquiera, pero hoy vamos a escuchar un poco sobre la historia de la gravedad contada por un experto en gravitación, que es el doctor Arun Kannawadi. Así que lo que vamos a hacer es, él va a ir pasando las diapositivas, obviamente la charla la va a hacer en inglés, pero como aquí ya todos somos bilingües, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿No? Do you speak English? Not at all? Okay. Yes, I do. Bueno, muy bien. Entonces, como aquí todos somos bilingües, y si no, pues ahí entendemos alguna cosita. Como dice Jorge Zuluaga, de pronto no entendamos la letra, pero entendemos la musiquita. No. La idea es que Arun va a ir pasando las diapositivas, va a ir haciendo su explicación y contándole la historia, y yo voy a ir traduciendo. Así que, nada, bienvenidos de nuevo al Coloquio de Astronomía, bienvenidos a esta charla del doctor Arun, y pues vamos a empezar. You ready?
Did you understand everything that I told you? No? No? Not really? Okay. So, Dr. Arun, welcome. You're public. Thanks, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estás usted? Gracias. Muy bien. Okay. That is almost all the Spanish that I know. Did you practice all the week for that? Yes. Kind of. So, yes, the talk will be in English, and Pablo will help me translate that, or Pablo will translate that for me once in a while. So this is just going to be an informal talk, so feel free to stop me and ask questions if you have anything during the talk. And so let me begin by asking two questions to you. So the first one is, who discovered the principle of relativity? Anyone? ¿Quién descubrió el principio de relatividad? Galileo. ¿Quién sabe? Galileo. ¿Quién? Galileo. Galileo. That is okay. Galileo. Yes. Sergio. I also heard Albert Einstein from somewhere there. That was the answer that I was expecting, but yes, the correct answer is Galileo. Okay. Galileo Galilei. The next question that I have is, who discovered gravity? ¿Quién descubrió la gravedad? Aristóteles. Isaac Newton. Aristóteles. He says that was Isaac Newton. Anybody else? Ah, Aristoteles. He says Aristotle. Okay. So, The correct answer is we don't know who discovered gravity. I think even when we were apes, we knew gravity. We knew that if we remove the clusters from a tree, we will fall down. So I think we really don't know who discovered gravity. We always knew gravity. So we'll come to the part where we'll discuss what Newton exactly found out. So the point of this question is to make sure that you don't know everything that I'm going to talk about. So there is some use for me to give this talk, and I'm happy that not everyone gave the correct answer. sé que en realidad no se sabe quién descubrió la gravedad, pero él está, digamos, feliz de que no todos sabían la respuesta, porque eso significa que la charla va a ser muy fructífera y que seguramente van a aprender muchas cosas. Okay. So for the duration of this talk, forget all the physics, everything that you have learned so far, and let's start afresh from, say, 200 BC, and let's walk through the different discoveries in physics and astronomy that we have made. Although the title itself says Theories of Gravity, you will find me talking about not only about gravity, but about physics of mechanical systems, mechanics, and cosmology, our idea about the universe. Because really these three fields are linked together. You cannot solve or you cannot make a discovery in one of these fields without making discoveries in the other fields. So the progress in gravity has to come from progress in all associated fields. Okay. La historia empieza hace más de 2000 años y la idea es que no solo se habla de gravedad, sino que estos tres campos están relacionados directamente y obviamente hay que hablar de cosmología y de mecánica, y las teorías de la gravedad han venido, digamos, desarrollándose alrededor de los descubrimientos que se han hecho en estos tres campos, que son obviamente la cosmología y la mecánica, que fundamentalmente es la física newtoniana. Okay. So we all know that we live on the earth and that the earth is a sphere. Unfortunately, there is still a community called the flat earth community that believes the earth is flat, but we will ignore those people. I hope nobody is here believing that the earth is flat. In fact, we have
we know that the Earth is a sphere, and in 220 BC, a scientist known as Eratosthenes, sorry, Greek names are a little hard for me to pronounce. So he had even calculated the radius of the Earth based on astronomical observation. So we knew quite a lot about our own place in the Earth, even in 200 BC. But we didn't know where this Earth was, what the heavens, the so-called heavens, are made of. And that is going to be our starting point to see how we discovered everything that is above the Earth. Sabemos que vivimos en la Tierra, que es una esfera, pero a pesar de eso todavía hay personas que creen que la Tierra es plana. De hecho, y esto es al margen de lo que estaba diciendo Arun, hay todo un movimiento a nivel mundial que están apoyando el cuento de la planitud de la Tierra, pero eso es igual que los locos que apoyan a ISIS y ese tipo de cosas. Pero sabemos que es una esfera desde el 200 a.C., porque Eratóstenes, que era director de la Biblioteca de Alejandría, calculó incluso el tamaño de la circunferencia de la Tierra haciendo observaciones astronómicas. O sea, a partir de las observaciones astronómicas se sabía ya en el 200 a.C. que la Tierra era redonda. Ahora, ¿cuál es nuestro verdadero lugar en el universo? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Next, okay. So this is a time-lapse video of all these stars taken during the night time. Oops. No working. Antes de la presentación funcionaba. Como siempre, eso suele suceder. Okay, so since the video is not working, this is a long exposure photograph taken in the night sky. So you can see that the stars go around in circles, and there is a central star that we call as the North Pole star that is at the center, which doesn't move, and all other stars go around it. So if you stay up all night in the northern hemisphere, probably not in Colombia, but if you go up northern, you can see the North Pole star, and you can see all the stars going around. You can see the stars rising and setting, and some of the stars going around. Esta es una fotografía tomada durante cierto tiempo. Ustedes ven ahí las trayectorias de las estrellas y claramente se ve que están, digamos, rotando alrededor de un punto que es el polo norte celeste. Hay una estrella muy cerca del polo norte celeste que conocemos como la estrella polar, y pues aquí en Colombia, en Medellín, no es claro ver esto porque pues el polo norte celeste está muy cerca del horizonte, pero si uno se va a un lugar al norte, no sé, Nueva York o Canadá o algo así, puede perfectamente ver, si tiene la paciencia suficiente, ver cómo las estrellas dan toda una vuelta alrededor del polo norte celeste durante la noche. A esas estrellas se les llama estrellas circumpolares, son estrellas que no salen ni se ponen en el horizonte. So, in order to explain these stars going around the central star, what was thought was that the sky was a huge sphere. For example, if you visit the planetarium above, you will have a big sphere above your head. The sky was thought to be a sphere in which all these stars are embedded or stuck onto the inner surfaces of the sphere, and that the sphere itself was rotating. That is what was thought initially. But then, not all stars, not everything in the sky goes around the North Star. Can you name something that doesn't quite follow that pattern that you saw in the previous slide? La primera explicación para ese movimiento que se dio es que las estrellas estaban fijas en una esfera y toda esa esfera pues nos rodeaba y se movía alrededor de nosotros, pero no todas las estrellas se movían
como si estuvieran fijas en esa esfera. Entonces Arun les pregunta si ustedes conocen algún objeto en el cielo que no parezca estar fijo en esa esfera celeste, que se mueva diferente a las estrellas. Planetas, la luna. Un avión. Planetas, A la plane. luna. A plane or a planet. Una estrella. Planets. No, pero, o sea, por eso, las estrellas parecen estar fijas, rotando. ¿Habrá algo en el cielo que se mueva diferente a las estrellas? La luna. Una estrella. ¿Cuál? El Sol. Pero el Sol justamente era considerado un planeta por los antiguos. Por eso, precisamente. So, the answer is planets. And there is also something else that is more prominent than planets La luna. themselves. The Moon. sun Moon. Moon. There's the sun and the moon the moon. Yes. and the planets. So, and by planets I only mean Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, because they were the only ones that were visible from, they are the only ones that is visible from the naked eye. So, other than these 6 or 7 objects, everything else seems to go in a pattern that is very well explained by this sphere. But in physics, usually what follows a pattern is not very interesting. It is usually these exceptions that we have that give rise to new discoveries and new interesting things. So in order to explain these planets, in fact planets literally means wanderers, which does not go in this pattern. So in order to explain their motion, what another philosopher named Eudoxus came up with is to say that there is Earth in the center. There is a celestial sphere for all these stars, and then there is another sphere for the sun, and then there are separate spheres for the planets. So he came up with a system of spheres to explain the motions of planets and the sun and the moon around the Earth. Entonces, el primer modelo que trató de explicar esos movimientos de los planetas, que de hecho la palabra planeta significa errante, significa nómada, porque se mueve entre las estrellas. Entonces, el primer modelo que trató de explicar ese movimiento, que es un modelo geométrico, fue hecho por Eudoxo, y puso a la Tierra en el centro, y luego puso la esfera celeste afuera, que es donde están todas las estrellas fijas, y en el medio puso esferas en donde se movían los planetas y el Sol. So I said the sun has its own sphere and then the other planets. So this was one of the, this belongs to this class of models called the geocentric model, but Heraclitus was one of the first one to propose such a model. But then he also observed that the Mercury and Venus remain always close to the sun. So he may perhaps thought maybe those 2 planets alone were going around the sun. And he came up with a simpler explanation where instead of having a big sphere that rotates about the Earth, why not assume the Earth rotates about its axis, which causes the day and the night. So the universe is still, the center of the universe is still the Earth, but it just rotates about its own axis. Heráclides propuso otro sistema un poco más complicado en donde la Tierra seguía siendo el centro del universo, pero como él veía que Mercurio y Venus no se alejaban mucho del Sol en el cielo, propuso que probablemente Mercurio y Venus podían estar orbitando alrededor del Sol, pero la Tierra seguía siendo el centro del universo. Y además propuso que la Tierra podía rotar sobre su propio eje, fue el primero en proponer la rotación de la Tierra, y eso explicaría la, digamos, secuencia del día y la noche. Heráclides en el 330 a.C. fue el primero en proponer la rotación terrestre. Also, there was something very special about orbits being circular, as circles were thought to be perfect shapes, God-given shapes, and they were the holy shapes of those days. So anything to say that
planets do not go in circles was considered to be a heresy or something that goes against the will of God. Y ellos consideraban también que las órbitas debían ser círculos perfectos. Entonces cualquier movimiento en el cielo que no fuera un círculo perfecto, pues de alguna manera era algo así como herético, y entonces debían de alguna manera encontrar un movimiento circular que, digamos, reflejara los movimientos que tenían los planetas en el cielo. And then, if the Earth could rotate about its own axis, why not consider the Earth actually moves around something else, say around the Sun? So Aristarchus in 270 BC was actually the first one to come up with this heliocentric model where Sun is the center of the universe and Earth goes around the Sun. So this was this generalization of Earth rotating about its own axis. And this could so he still maintained the orbits to be circular, but now at least he could explain why the planets Mercury and Venus were always close to the star, because they were close to the Sun than Earth was, and Earth was just one of the planets or one of the objects that was going around the Sun. Un poco después, Aristarco, en el 200 antes de Cristo, propuso el primer modelo heliocéntrico. O sea, a él se le ocurrió que si la Tierra podía girar alrededor de su propio eje, ¿por qué no girar como los demás planetas alrededor del Sol? Y puso al Sol en el centro del universo. Esta fue la primera idea heliocéntrica en la historia. Y obviamente las órbitas seguían siendo circulares por esta idea, digamos, un poco más religiosa que tenían los griegos sobre la perfección del círculo, pero este fue en realidad el primer modelo heliocéntrico y se lo debemos a Aristarco. But somehow this heliocentric model did not stand or withstand the test or the knowledge of physics known at that time. So Aristotle, who is mainly a philosopher, who also thought about physics, and he came up with laws of physics that predated Newton, and those Aristotle's laws of physics were the laws of physics for a long time. So he said that every object follows its natural motion. And what do I mean by natural motion? If I drop an object, it falls. That's the natural motion of objects. But not all objects fall. For example, air rises up. Whereas if I drop this mic, I'm not going to drop this, but if I drop this, it is going to fall. So he also came up with why different objects behave differently, and before atoms and different elements were known, Aristotle thought that everything that we see in the universe is made up of 4 basic elements: the fire, water, air, and earth. The tendency of earth and water was to go down. The tendency of fire and air was to go up. So if I take something light, like say a jelly, it is made up of water and air, and something as hard as this microphone is made up mostly of earth. And the tendency of all water and earth-like objects was to go down. Aristóteles planteó las primeras ideas sobre la manera en que las cosas se mueven y planteó lo que él llamó el movimiento natural. El movimiento natural se refiere a cómo se mueven los objetos en el universo. Entonces, un objeto pesado tiende a caer. Si tú lo sueltas, él cae. Mientras que otras sustancias como el aire o el fuego parecen subir. Entonces, para poder explicar esos comportamientos diferentes, digamos, en el movimiento natural de las cosas, y mucho antes de que se conocieran los átomos o los elementos, Aristóteles planteó que todo en el universo estaba compuesto fundamentalmente de 4 elementos. Y entonces, él lo que dijo fue: todo está hecho de tierra, de agua, de aire o de fuego, que son los 4 elementos que todos conocemos en el horóscopo, ¿sí o no?
Entonces, que no tiene nada que ver. Entonces, básicamente, como explicaba Aristóteles, que las cosas pesadas, como el micrófono que tiene Arun en la mano, cayeran. Sencillamente el micrófono está hecho principalmente de tierra. Es el elemento más abundante en el micrófono. Mientras que, por ejemplo, el humo de una fogata está hecho principalmente de aire. Y entonces por eso sube. Entonces digamos que las cosas pesadas, graves, de hecho era la palabra que utilizaba Aristóteles, caen porque están hechas principalmente de elementos pesados como la tierra o el agua, mientras que las cosas livianas, como el fuego y el aire, suben porque están hechos de elementos más livianos. Aristotle was not really a physicist in today's sense of the word, because Aristotle believed that human senses cannot be incorrect, and everything in the world can be explained by human logic. So he did not really resort to any experimentation. He made very precise claims such that if an object is twice as heavy, it is going to fall twice as fast than the other object. He also said that, again, this is a common experience, that if you drop an object in water, it can fall down very slowly, whereas if you drop an object in air, it falls very fast. So the rate of fall, the speed at which it falls, also depends on the resisting medium, such as air or water. And this means that there cannot be any vacuum, because if there is vacuum, there is no medium to resist, and things should fall at infinite velocity or infinite speed. And if something is moving at infinite speed, it means it is at different locations at the same time, which is not really possible. And he concluded there is no vacuum. Aristóteles no era en realidad un físico en el término que nosotros conocemos la palabra. O sea, los físicos modernos experimentan y con los fenómenos de la naturaleza, pero él era más un filósofo. Entonces pretendía, digámoslo así, que todos los fenómenos de la naturaleza, incluyendo el movimiento, podía ser explicado basándose en la lógica, en lo que nuestros propios sentidos podían dictarnos. Entonces eso le hacía pensar, por ejemplo, que un objeto que fuera 2 veces más pesado tenía que caer 2 veces más rápido que un objeto, digamos, más liviano. E igual, un objeto que cayera, por ejemplo, dentro de un fluido, como el agua o como el aire, iba a tener mayor resistencia dependiendo, digamos, del medio en el cual se estaba moviendo. Y eso le hizo pensar a Aristóteles también que no podía existir el vacío, que no podía haber, digamos, vacío, porque un objeto que cayera en el vacío, como no tendría ninguna, digamos, ninguna resistencia, podría moverse a velocidad infinita. Y entonces podría ocupar diferentes lugares al mismo tiempo. Y por eso, básicamente, Aristóteles no quería el vacío. So the law of natural motions for all the objects that we see on Earth is to move in vertical direction, either up for earth and water-like substance, or to go up for fire and earth-like substance, and earth-like, water-like substance go down. But the laws of motions for objects that made up the stars and the sun, they had to be different because they are going in circles. So they have to be made up of a fifth material, which he called as the quintessence, which literally means fifth element. He thought that the natural motion for those objects is to go in circles. So he rejected this idea of atoms that another philosopher named Democritus had come up with, and he thought that stars are made up of different materials than whatever materials we see in the earth. Entonces, él de alguna manera clasificó 2 formas distintas de movimiento. Los objetos de la naturaleza se mueven ya sea hacia arriba o hacia abajo, cayendo o subiendo, dependiendo de si están hechos de tierra, agua, aire o fuego, pero los movimientos de los objetos del cielo eran círculos perfectos. Eso significaba que tenían que estar de alguna manera hechos de algo diferente. Y él lo llamó la quinta esencia, el quinto elemento. Todos lo conocemos como el éter. Y fundamentalmente
él rechazaba la idea de Demócrito de los átomos como los componentes fundamentales de la materia y de la naturaleza. No le gustaba el vacío. La naturaleza aborrece el vacío. So that was for the laws of natural motion, and we will see what unnatural motions are. So nothing that you see actually moves horizontally unless you apply a force. So that's not a natural motion, that's unnatural or induced motion. Again, without any experimentation, just from common sense, which I am pretty sure you all agree with, if you just apply common sense, that the harder you push an object, the faster it goes, and the moment you stop pushing it, it comes to a stop. So this is an unnatural motion, but which can happen only when there is some other force acting on that object. And during Aristotle's time, all forces exerted were by means of contact. So something can move horizontally only if you push it or pull it. Entonces trató de entender también cómo eran los movimientos no naturales, o él los llamó movimientos forzados también. Y lo que explicó Aristóteles es que para que haya movimiento horizontal de un objeto, que no es un movimiento natural, los movimientos naturales eran verticales, el movimiento horizontal tenía que ser a partir de una fuerza. Si usted quiere mover algo horizontalmente, tiene que aplicar una fuerza. Y este objeto va a empezar a moverse si usted lo empuja, por ejemplo. Pero si usted deja de empujarlo, él se detiene. Entonces, básicamente, dividió los movimientos en movimientos naturales, que dependen de la esencia de lo que están hechos los objetos, y en movimientos forzados, que dependen de que usted aplique una fuerza para poder obligar a los objetos a moverse. Y esas fuerzas tenían que ser fuerzas de contacto, obviamente. O sea, tienes que empujar o jalar o patear o golpear o hacer alguna cosa para que los objetos se muevan. Yeah. So this I already said about that. Okay. So given these were the laws of physics, it clearly disagreed with the heliocentric model. Because if Earth was rotating, firstly you should be able to feel it. Because say if you were in a horse cart or in any other cart like in those days, you will feel it whenever you are moving. And moreover, if the Earth is moving, and if I throw this up, because the Earth is moving, and the moment it loses contact, remember that all forces were by contact, the moment it loses contact, it should go somewhere else and pause, because the Earth is moving. But you don't see that. It goes up and it comes right down. So that says that Earth is not moving, and therefore heliocentric theory cannot be correct. Aristóteles obviamente estaba en desacuerdo con el movimiento heliocéntrico porque eso planteaba que la Tierra rotaba. Y Aristóteles decía, la Tierra no puede rotar. Porque si la Tierra estuviera rotando y usted va en un coche o en un carro, por ejemplo, se daría cuenta de que el planeta se está moviendo, ¿cierto? O si usted tira un objeto al aire, como en ese momento el objeto deja de tener contacto con la Tierra de alguna manera, la Tierra se estaría moviendo y el objeto se quedaría atrás. En estos días yo tenía esa discusión con alguien. O sea, 2200 años después de Aristóteles. Había alguien que estaba absolutamente convencido de que a los aviones los afecta la rotación de la Tierra. Pero bueno, entonces es exactamente esa idea. Ustedes, si lanzan un objeto y la Tierra está rotando, pues claro, la Tierra se movería por debajo del objeto y el objeto se quedaría atrás. Entonces, obviamente, desde la lógica, Aristóteles rechazaba la rotación de la Tierra. Also, there was something very beautiful about the Earth being the center of the universe, being at the center, because that would mean that everything that is falling also falls onto the center of the universe, which had some intrinsic beauty. The statement itself has some intrinsic beauty. Esta idea entonces de que la Tierra es el centro del universo en realidad es una idea muy bella. No sé qué otra idea tenías pero es eso, básicamente el hecho de que los objetos tiendan a ir hacia el centro
pues tiene una cierta belleza del modelo, y en realidad el modelo geocéntrico es bello, es muy ingenioso, a pesar de que no sea físicamente correcto. Okay. So there was also a calculation done to see if the Earth was moving, then you should see the stars moving in response to the Earth's movement. And the heliocentric universe turned out to be too huge because we did not observe such motions of the stars during those days. And the universe turned out to be very huge that people of those days could not imagine. So this was another reason why they thought the sun cannot be at the center of the universe and Earth going around it. Y otra razón por la cual no pensaba Aristóteles que la Tierra pudiera ser un planeta o que el Sol fuera el centro del universo es que se requería que el universo fuera muy grande para poder explicar el movimiento de las estrellas. Las estrellas se mueven aparentemente alrededor de la Tierra durante una noche, o sea, si ustedes, veíamos ahora la fotografía, si ustedes tienen suficiente paciencia, en 12 horas las estrellas han dado la mitad de la vuelta al cielo. Entonces un modelo heliocéntrico debía ser gigantesco, y eso no cabía, digamos, en la mente de estas personas. Yo no podía tener un universo lo suficientemente grande para observar el movimiento que se observaba de las estrellas. There is no internet connection. This happens all the time. Okay. You have the video there. Connect that. No one. Porque pondrían un tiranosaurio, como para hacerle entender. No tenemos el, sí, pero no se puede conectar, Raúl. Y entonces, pero ahorita estaba funcionando. Como todos ustedes están chateando ahí, están gastando el ancho de banda. Claro, estamos en conferencia, hombre. Okay. ¿No? Ok. This is a simulated video from Ohio State University. It's running. Okay. So this is the position of Mars observed during the same time of the night over many days, and you can see that the Mars is moving slowly, but it doesn't quite move in the circular pattern. You can see the moon coming every day, but then this Mars is taking a very complicated path. Esta es una simulación de el movimiento aparente de Marte en el cielo. Esto es durante la retrogradación de 2016, y básicamente uno veía como la luna pasa y Marte pues llega a un punto en que se devuelve, o sea, parece detenerse en el cielo y devolverse. Ese movimiento se llama movimiento retrógrado. So clearly such motions had to be explained using this laws of physics known at this time. So before that, you can see that even sensible ideas made towards the universe, towards how the universe is, was discouraged by the wrong concepts of physics that we knew during Aristotle's time. So coming back to this orbits with perfectly circular orbits, Ptolemy, who was an astronomer, could explain the motions of the Mars. Entonces, obviamente, no había, digamos, una forma clara de explicar este movimiento raro de Marte. Es que si nosotros tenemos movimientos circulares perfectos, como es que Marte de pronto parece detenerse y volver a arrancar y hacer ese loop, esa curva que hace en el cielo aparentemente. Y no solo Marte, también lo hacía Júpiter, lo hacía Saturno. Entonces, finalmente, para poder explicar esos movimientos, se requirió que
Ptolomeo, que es posterior a Aristóteles, de Ptolomeo ya es del siglo II después de Cristo, explicara geométricamente esos movimientos. ¿Cómo es posible que Marte se detenga, se devuelva y vuelva a arrancar, vuelva a moverse hacia el otro lado en el cielo? Okay, play the movie. So the idea is that the Mars moves around the center, which is the Earth, but there is also another circle associated with Mars, about which it's circular. So if you see where you can observe the Mars, that can go in one direction, turn the direction and go again in the forward direction. And that is how Ptolemy explained this retrograde motion for Mars. Entonces, la forma en que Ptolomeo explicó ese movimiento retrógrado de Marte y de los planetas fue poner al planeta en un círculo que al mismo tiempo orbitaba, digamos, en círculo a la Tierra. La Tierra seguía siendo el centro, pero el planeta se movía sobre ese pequeño circulito al que llamó epiciclo. Y de esa manera, desde la Tierra uno podía ver cómo Marte se devolvía y volvía a arrancar. Era una forma geométrica de explicar la retrogradación de los planetas. Uy. So the smaller circle which was going around the Earth is known as the epicycle, and as the measurements became better and better, in order to be able to explain the observations, Ptolemy had to introduce many more epicycles to capture the irregularities in the motions of the planets. So planets would have epicycles that go around epicenters, that in turn go around another epicycle, which go around the Earth, and so on. Básicamente lo que hizo Ptolomeo fue complicarla, porque estos movimientos que eran movimientos circulares sencillos, para poder representar este movimiento raro, tenía que poner epiciclos que se movían alrededor de epicentros, y el epicentro era el que orbitaba la Tierra, pero además cada vez tuvo que, digamos, adicionar más epiciclos alrededor de nuevos epicentros. En realidad, el modelo de Ptolomeo es un modelo tan complicado que para poder explicar el movimiento planetario tuvo que utilizar algo así como 200 esferas. Es una cosa, pero además es increíble, ¿cierto? O sea, que tuviera la capacidad de idearse un modelo que es fundamentalmente mecánico y geométrico para poder explicar el movimiento de los planetas. ¿Tú quieres preguntar algo? A question. I have a question and I don't care with the term, but why the gravity comes from the end? Because I know that the Big Bang come and why the gravity forever is here, or a gravity have a coming for the Big Bang. You mean how gravity is common before Big Bang? Yes, or Coming from the Big Bang. yes. Where is the gravity comes from? From the Big Bang, how that happens? Te estás adelantando mucho en esto. So for this talk, we still have not introduced gravity. So gravity as of now is not applicable to any of these planets, and we can talk after the main talk about how gravity exactly comes from. So this is not something that I have covered in the talk, so I don't want to answer this question right now. Esta pregunta está más allá de la capacidad de esta charla. Okay. So the basic simplicity of having these circular objects is lost when you have many epicycles that go around each other. And this retrograde motion turns out to be explained in very simple manner using the heliocentric theory, where the sun is at the center. Obviamente digamos, este modelo tan complicado de tener cada vez más epiciclos y más epicentros se puede en realidad resolver de una forma más simple si volvemos a la idea de el universo heliocéntrico. This is a video too? Yeah. Okay. Entonces, en realidad, si uno pone al Sol en el centro, vamos a ver cómo se puede explicar el movimiento retrógrado de Marte visto desde la Tierra. Aquí está la Tierra, aquí está Marte. Visto desde la Tierra,
cuando la Tierra se adelanta a Marte, uno ve cómo perfectamente Marte se devuelve en el cielo y luego vuelve y empieza su movimiento hacia adelante. Entonces, en realidad, el modelo heliocéntrico puede explicar perfectamente la retrogradación. There is another question. Yes. Yeah. Disculpe, ¿y qué pasa? ¿Y qué hacían en la época cuando aparecía algún otro fenómeno astronómico, como por ejemplo el paso de cometas? Okay. He wants to know how they explain other celestial phenomena like comets or something. So when you assume everything is going around the sun, explaining comets becomes very easy because even comets are going around the sun, except that they were going in very elliptical orbits. The concept of elliptical orbits comes from Kepler, to which we will come very soon. Sí, dice que obviamente cuando tú asumes un modelo heliocéntrico ya es muy fácil explicar el movimiento de los cometas, porque obviamente los cometas también se mueven alrededor del Sol, y sencillamente a partir de las leyes de Kepler, que ya vienen un poquito más adelante, era posible explicar este tipo de órbitas que tienen los cometas. Pero desde el punto de vista aristotélico, en realidad Aristóteles pensaba que los cometas eran fenómenos meteorológicos. Incluso Kepler llegó a pensar que los cometas se producían por emanaciones de gas de la Tierra. O sea, algo así como si la Tierra echara un peo y apareciera un cometa. Era una cosa un poco extraña, pero mientras se tenía la idea aristotélica, las demás cosas que no tenían movimientos perfectos eran simplemente fenómenos meteorológicos, eran fenómenos atmosféricos. Okay. Wait. Oh, sorry. So again, the heliocentric model was raised again by Nicholas Copernicus, where he said the days and the nights and the rising and the waning of stars could be explained by the rotation of the Earth. The seasons could be explained by the rotation around the sun. And these retrograde motions can be explained by placing the planets in the correct order in the among the distance from the sun. Entonces, finalmente Nicolás Copérnico propuso nuevamente la teoría heliocéntrica, miren que era una teoría que había propuesto Aristarco en el siglo III a.C. Y todos los movimientos pueden ser explicados sencillamente si ponemos a la Tierra a orbitar alrededor del Sol. Entonces se puede explicar el día y la noche con la rotación de la Tierra, y se pueden explicar, por ejemplo, las estaciones con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y fundamentalmente este modelo pues llegó un poco tarde en el siglo XVI. In fact, when Nicholas Copernicus proposed this model, it was accepted only on the condition that it is to be treated as a mathematical model to calculate the positions of stars and the planets, and not a description of reality. So that's how unimaginable was the case where the Earth is not the center of the universe. Pero en realidad cuando Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, él dijo que no era real, que era simplemente una herramienta matemática para explicar el movimiento de los objetos en el cielo. O sea, lo propuso no como un modelo real del universo, sino sencillamente como una herramienta matemática. So, and then came along with a very serious astronomer named Tycho Brahe. He spent probably 20 or even 30 years lying on his back looking at the sky and making notes of all positions of all the planets and the stars that he could see, and most importantly the planets. So he just collected the data, and there was Johannes Kepler who studied the data. So we can call him as the first data scientist because he had a huge collection of data, and he could reduce to 3 simple mathematical laws that we now call as the Kepler's law of motion. Tycho Brahe fue probablemente el mejor astrónomo observacional antes del telescopio. Él pasó más de 30 años tomando datos del movimiento de los planetas, especialmente de Marte, y a partir de estos datos observacionales, que simplemente eran notas que él hacía de sus observaciones, Johannes Kepler
utilizando esos datos, posiblemente Kepler es el primer científico que utiliza datos observacionales para hacer su teoría, desarrolló 3 leyes matemáticas simples que explican cuál es la verdadera naturaleza del movimiento de los planetas. Pablo, ¿qué pensaba entonces Copérnico que era la realidad del universo? Digamos que era más era más un miedo a enfrentarse al modelo tradicional aristotélico. Y en realidad quien escribió se llama el prólogo, la introducción al libro, que fue el editor de Copérnico, fue el que decía que eso era más una herramienta matemática que un modelo real. But let me ask to Arun, why Copernicus says that his model was only a mathematical tool, that is not a real model of the universe? So, Nicolaus Copernicus proposed that Sun is indeed the center of the universe, but it was not accepted by the church because they wanted the Earth to be the center of the universe. So they made him write his conclusion such that it is to be treated as a mathematical model and not the reality itself. Sí, es una cuestión más de ir en contra de la creencia popular durante más de 1600 años de que la Tierra estaba quieta, estática en el centro del universo. Okay. So the Kepler's law, to summarize, says that planets go up around elliptical orbits around the Sun. So not the Earth, but around the Sun. So that is again reinforcing the heliocentric model. And remember that there is still no concept of gravity. This is just astronomical observation, and we explain what is happening in the sky without invoking any knowledge of physics. Entonces, Kepler explicó finalmente que los planetas se mueven de forma elíptica alrededor del Sol, incluso la Tierra se mueve en una elipse alrededor del Sol, pero esto no era una ley de gravitación todavía, o sea, no era un concepto de gravedad, era sencillamente, de nuevo, una forma matemática de explicar el movimiento de los planetas. Sí. Sorry, I have a question. Is because in the first model that you say was the Earth, and in the second model is the Sun in the center. Yes. But what was the rationale behind to put the Sun in the center and no another planet? Why was that decision? That was partly because the Mercury and the Venus was always close to the Sun. So it was thought that if Mercury and Venus were going around the Sun in closer orbits, then you would always see them closer. So I think that was the logical conclusion. Él preguntaba que por qué, pues cuál es la razón real de poner al Sol en el centro y no a la Tierra. Y Arun responde que, y además porque se cambió exactamente el lugar de la Tierra, o sea, el Sol pasó a estar donde estaba la Tierra y la Tierra pasó a estar en la tercera órbita donde antes estaba el Sol. Y probablemente es porque siempre se había observado que Mercurio y Venus están muy cerca del Sol, y eso es real. Entonces, obviamente, lo que se pensaba era las órbitas de Mercurio y Venus, son órbitas más pequeñas, cerca del Sol, y después pues están los demás planetas en orden. So the other reason is also that you always want the center of the universe to be a prominent object, and Sun is clearly the most prominent object on the sky. So that is another reason to even consider Sun as the center. And this is maybe a Platonic or Pythagorean reason. Yes. De otra razón es que el Sol es obviamente el objeto más prominente del cielo, y durante esta época del Renacimiento cultural, en donde se dio la Revolución Copernicana, había, digamos, un nuevo platonismo que obviamente ponía al Sol como el centro del universo. De hecho, en la obra de Copérnico hay una frase que dice: ¿qué otro lugar podría ocupar el Sol? O sea, su naturaleza, por ser el objeto más prominente del cielo, tiene que ser ocupar el centro del universo. Y es algo que directamente lo dice Copérnico en su obra. ¿Tú tienes una pregunta?
Sí. Perdón, Copérnico estaba encerrado en la Edad Media. ¿Todavía? Sí, estaba encerrado en la Edad Media, cuando empieza el trabajo como tal. No era que Copérnico no fuera copernicano, no era realmente, sino que Andrea Sociante acomoda las cosas. Exacto, el editor. Acomoda las cosas exactamente para que siga siendo un campo de estudio desde la escolástica. Y para evitarse problemas con el Papa, y para evitarse problemas con la Inquisición. Yo siempre le digo a mis estudiantes que a Copérnico no lo quemaron porque se murió. Okay, he says that Copernicus was thinking classical, that maybe he was just in the middle of a change, a revolution, in the matter of things. Yeah. Okay. So, go on. So now comes Galileo, who is probably one of the first physicists to actually do experiments and prove almost all of Aristotle's physics to be incorrect. So Aristotle relied on common sense, and we don't do that anymore because we know common sense can get us to wrong conclusions. If you see all Aristotle's laws, they seem to be correct at the first instance, but simple experiments that Galileo did will prove that Aristotle was wrong in many cases. For example, he saw that firstly his astronomical observations was that moon has mountains like Earth, so not all celestial objects are perfect. They have everything that you can see on Earth. He observed 4 moons of the Jupiter, so it is not that everything has to go around Sun or the Earth. Different objects can go around different objects. And finally, he also discovered that Venus has phases like moon. So there can be half Venus, like a half moon, or full moon or no moon. And that can be explained only by the heliocentric model and never by the geocentric model. So with his powerful telescope and some simple experiments, he made a lot of discovery in astronomy. So, Galileo es considerado el primer astrónomo observacional. La astronomía moderna nace con Galileo. Y Galileo y sus experimentos y sus descubrimientos pues terminaron por finalmente revocar las ideas aristotélicas. Porque Galileo descubrió cosas como que la Luna tenía montañas y tenía cráteres, entonces se parecía a la Tierra, no era una cosa perfecta, inmutable como Aristóteles lo pensaba. Igualmente descubrió que habían lunas orbitando a Júpiter, y eso significaba que no solo la Tierra era el centro de movimiento en el universo, sino que podía haber otros centros de movimiento, incluso el Sol. Y también observó una cosa muy importante, y observó las fases de Venus. El primero en observar fases de Venus en el telescopio fue Galileo, y la única, digamos, manera posible de explicar por qué Venus aparecía con fases como la Luna era justamente que Venus orbitaba alrededor del Sol visto desde la Tierra, y eso obviamente pues ayudó a afianzar el modelo heliocéntrico de Copérnico. E igualmente descubrió muchísimas estrellas y obviamente entendió que la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, está hecha en realidad de estrellas y que no era un reguero de leche como pensaban los griegos. ¿Tú tenías una pregunta? How Galileo knows that the moon have mountains? Porque el telescopio. Él usó el telescopio por primera vez y observó montañas y cráteres en la Luna. He built the first telescope, and he was the first one to see Jupiter in a magnified state and be able to see the moon. Claro, él, por eso te digo, él inventó la astronomía moderna. La astronomía hasta Galileo, incluyendo Kepler, se usaba más que como una ciencia, era parte de la astrología. De hecho, Kepler hacía horóscopos. Entonces, la astronomía era sencillamente la parte observacional de la astrología, y muy pocos en realidad aplicaban, digamos, la observación de forma científica. Galileo fue el primero en hacerlo. De hecho, fue el primero que publicó los resultados observacionales. El primer artículo científico de astronomía observacional lo publicó Galileo en 1610, un par de meses después de que observó estas cosas. Aquí. Lo que yo tenía entendido era que pues empezó a las montañas porque observó la luna en fase. Y vio las sombras. Él tenía
Okay, she's saying that Galileo could to see the mountains through the terminator light between the day and the night in the moon. The dark spot, the quarter moon. Because of the shadows of the... Yes, and the shadows, exactly, las sombras. Okay. Galileo also proved Aristotle wrong in many of the physics laws. So he said that if the Earth is moving, then we can no longer have a notion of absolute motion, and it has to be only a relative motion that we perceive. So this was his theory of relativity that he put. A very simple, trivial form, but it actually revolutionized the physics back then. And according to Aristotle, an object does not move in the horizontal direction if you stop a plane force. But Galileo did a very simple experiment and a logical argument to prove that that was false. So what I am trying to explain by this image here is that if you have a wooden plank that is slanted downwards, and if you drop this ball, it falls down and it takes speed. Galileo observed that. And if you have this plank facing upwards and you roll the ball up, it goes up and it slows down. The smaller the slope you make, the rate at which this slows down goes down, the rate at which this speeds up goes down. So the natural conclusion is that if you make this slope too small and such that it actually becomes flat, then this ball should neither pick up speed like this ball nor slow down like this ball. Which means if it neither speeds up nor slows down, it should go at a constant velocity in the horizontal direction. And this is nothing like what Aristotle said, where he said the moment you stop pushing, it should stop moving in the horizontal direction. This is another statement where he says that motion is relative and there is no absolute motion. Galileo propuso también el principio de relatividad explicando el movimiento con un experimento muy sencillo. Es que Aristóteles jamás hizo experimentos. Esa era la diferencia, digámoslo, entre los filósofos y lo que es. Galileo fue el primer físico experimental. Entonces tomó estas peloticas y sencillamente lo que él hacía era inclinar un plano para hacer rodar la bolita y ver cómo, si yo lo inclinaba de esta manera y la dejaba rodar, la bola alcanzaba una cierta velocidad y, por el contrario, si yo la ponía a subir, la bola, digamos, se iba deteniendo. Aquí aumentaba la velocidad y mientras subía se iba deteniendo. Eso, de alguna manera, significaba que si yo la tenía en un plano horizontal, la bola tendría que moverse con una velocidad constante, ni aumentar ni disminuir, ¿cierto? Digamos que es una conclusión lógica, pero en realidad lo que descubrió Galileo después es que la bola se detenía. ¿Por qué se detenía la bola? Sabiendo que debería tener una velocidad constante. Y obviamente lo que él entendió es el movimiento es relativo, o sea, depende del sistema de referencia al cual, digamos, sobre el cual yo estoy midiendo ese movimiento. ¿Ok? So Galileo built the telescope, he looked at the sky, he did simple experiments with wooden planks and balls, and he was also the first one to make correct statements about gravity. So this is well known that he did experiments from the Tower of Pisa in Italy, where he dropped objects and he saw that objects do not fall with the same speed, but instead they fall with the same acceleration. That is, objects pick up speed as they fall down at 32 feet per second square. So he used feet to measure this. And he also studied the motion with respect to time. So he was the first one to bring the concept of time in the notion of movement or the motion. Entonces Galileo continuó haciendo experimentos para poder entender la naturaleza verdadera del movimiento y antes, no sé si en la última frase ustedes veían, él planteó algo que se llama el principio de inercia,
Y el principio de inercia justamente se refiere a por qué los objetos se mueven con velocidad constante o variable, digámoslo así. Lo que él hacía, por ejemplo, aunque esto a veces han dicho que es un mito urbano, es que se subía a la Torre de Pisa, no sé por qué, pero obviamente la Torre de Pisa es la más famosa de Pisa. Entonces se subía y lanzaba objetos desde la Torre de Pisa y medía su velocidad al caer. Lo que él entendió es que en realidad no caen con velocidad constante, como lo pensaba Aristóteles, sino que en realidad caen con una aceleración constante. Esa aceleración constante es la que conocemos como la aceleración de la gravedad. Aquí está medida en pies por segundo al cuadrado, son 32 pies por segundo al cuadrado, pero digamos que en español son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y Galileo también pasó mucho tiempo estudiando y midiendo el movimiento del péndulo. El movimiento del péndulo, de hecho, se dice que justamente en la catedral de Pisa él vio los candelabros balanceándose y pudo medir el periodo y entender que ese periodo, por ejemplo, también depende de la gravedad. Independiente de la masa, del peso o del objeto que usted utilice, siempre van a caer, digamos, en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Este experimento lo hizo la tripulación del Apolo 17 en la Luna, utilizando un martillo y una pluma de ganso. So, Aristotle would have said that an object that is weighing heavier would fall down faster, but Galileo's experiment showed that irrespective of how heavy an object was, and irrespective of the composition, everything took the same time to fall down from the top of the Pisa Tower to the ground. And remember, Aristotle would have said that if an object is made up of fire or air, it goes down. But Galileo showed that everything comes down and at the same rate. So, all objects behave the same way under gravity. Aristóteles, por ejemplo, habría pensado que un objeto doble de pesado cae 2 veces más rápido, pero en realidad, sin importar de qué está hecho el objeto, siempre va a tomar el mismo tiempo en caer, porque obviamente está acelerado por la misma gravedad. And Galileo was also correct in not extending his results too far. For example, he did not think that since all objects fall at the same rate, he did not think that even sun and the moon should fall at the same rate towards the earth. So he knew his limitations of the experiment. Y Galileo, pues, al principio planteó la idea de que estas leyes deberían cumplirse incluso para el Sol y la Luna. Entonces, digamos que fue el primero, digamos, en tratar de unificar la física que se experimentaba en la Tierra con lo que se observaba en el cielo. Okay. Sí, Isaac. So, now with all these experiments, the results from Kepler, his 3 laws of motion, and from the fact that Galileo had calculated acceleration due to gravity, what Newton did was to relate a falling of an apple to the rotation of the moon. So it is commonly said that he sat under the apple tree, the apple fell on his head, and he suddenly realized gravity. That was not the case. What he realized then was to be able to relate this falling of an apple from the tree, which is in a straight line, to the rotation of the moon around the earth, which is actually in a circular path. And that was the brilliance of Isaac Newton, and it is not that he suddenly discovered gravity. Entonces, Newton lo que hizo fue tratar de relacionar un movimiento simple de caída, por ejemplo, una manzana que cae de un árbol, se dice que estaba bajo el árbol y le cayó en la cabeza, pero eso pues no es muy, o sea, en realidad no hay ningún biógrafo de Newton que haya contado esa historia de la manzana en la cabeza, pero la idea es, él lo que sí hizo fue relacionar, tratar de relacionar el movimiento de una manzana que cae en línea recta en la Tierra con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué relación hay entre una caída libre, un objeto que cae en línea recta hacia el centro de la Tierra, con un objeto que se está moviendo en una órbita que es más o menos circular, sabemos que en realidad es una elipse, alrededor de la Tierra? Digamos que ahí está la brillantez de Isaac Newton, y es en relacionar esos dos movimientos.
And by relating the rotation of the moon to the falling of the apple, he realized that the moon was actually falling, but not at the same rate that an apple falls, but about 1 divided by 3,600 times the rate at which the apple would fall. And he was also quick enough to realize that the distance to the moon was exactly 60 times the radius of the earth. So he realized that 3,600 was really 60 multiplied by 60, and he came up with this so-called inverse square law, which is the famous law of universal gravitation that that is named after Newton. Entonces, lo que Newton hizo fue calcular la aceleración de la Luna. Resulta que la Luna en realidad está cayendo, igual que la manzana, pero está cayendo en una trayectoria circular alrededor de la Tierra. Y calculó, y eso es un cálculo que es relativamente sencillo, calculó que la aceleración que está sufriendo la Luna es exactamente una 3.600ª parte de la aceleración que sufre la manzana. O sea, la manzana tiene 3.600 veces más aceleración que la Luna. Pero resulta que, curiosamente, la Luna está exactamente 60 veces más lejos de la Tierra que la manzana. Pues, o sea, está a 60 radios terrestres. La Luna está justo aquí a un radio terrestre. Y es una cosa muy curiosa, porque 60 es exactamente la raíz cuadrada de 3.600. O, lo que es lo mismo, la Luna está al cuadrado de la distancia que está la manzana. Descubrió justamente que la gravedad es una ley del inverso cuadrado de la distancia. La gravedad es 3.600 veces menor a la distancia a la que está la Luna, porque la Luna está 60 veces más lejos. Eso es la famosa ley de gravitación universal. So he realized that because 60 into 60 was 1 divided by 3,600, he immediately generalized to obtain this law, which is the universal law of gravitation. And he could actually prove, or he could derive all the 3 Kepler's law from this equation. So they were no longer just driven by observations, but they could explain by one single physics, which was this law of universal gravitation. Entonces, justamente esta es la famosísima ley de gravitación, en donde la fuerza de gravedad depende de las masas y, como ustedes ven, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pero a partir de esta ley y a partir, digamos, de la matemática que Newton desarrolló, pudo finalmente probar las 3 leyes de Kepler. Las leyes de Kepler, recuerden, habían sido basadas en la observación, pero no tenían un fundamento matemático y físico. Eso se lo dio Newton. Newton convirtió unas leyes empíricas, digámoslo así, en leyes de movimiento mecánico fundamentadas en las matemáticas. Okay. So Newton came up with this force of gravity, and remember, this was before electricity, magnetism was there, but before electricity was discovered. And this was one of the first force that was there that did not require contact. Remember, from Aristotle's time, force was always applied by means of contact. But here we have this action at a distance principle, which does not require any contact. It also happens to be instantaneous, which means if something changed here, it could affect the force on the other object that is millions of light years away, and that somehow seems imphysical. And although Newton could explain most of the observation, namely the Kepler's law from his theory of law of universal gravitation, there were still some minor technical details. For example, about how the planet Mercury goes around the sun, that couldn't be fully explained by Newton. Ahora, esto fue antes de la teoría electromagnética, y ya se conocía el magnetismo, por ejemplo, y los fenómenos eléctricos, pero no había una teoría que explicara el electromagnetismo. Y obviamente
digamos que la mecánica gravitacional de Newton tenía algunos problemas. Primero, era una fuerza instantánea. ¿Qué significa instantánea? Es una fuerza no de contacto. Recuerden que Aristóteles decía que para forzar algo hay que tener contacto, claro. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo la Luna siente la gravedad de la Tierra? ¿Por qué la Luna sabe que la Tierra está ahí? Es algo que es una fuerza, pero es una fuerza que actúa instantáneamente y que además no tiene ningún contacto la Luna con la Tierra. Eso era una cosa que la gravedad newtoniana no podía explicar. ¿Cómo es ese funcionamiento instantáneo de la gravedad? Y otra cosa que fallaba, digamos, en explicar era cómo actuaba esa fuerza de gravedad sobre la luz. Y finalmente había un problema mecánico del movimiento de Mercurio, por estar muy cerca del Sol, en el que el punto más cercano de la órbita de Mercurio al Sol, que se llama su perihelio, se mueve con cierta, digamos, periodicidad, y esa precesión de Mercurio era mayor a la que predecía la gravedad de Newton. O sea, la que se observaba era mucho mayor a la que predecía la gravedad de Newton. Entonces, no había una forma, digamos, de que el modelo newtoniano explicara la precesión del perihelio de Mercurio. And after 1905, when Einstein came up with his theory of relativity, it was also inconsistent with the Newtonian gravity because Newtonian gravity was instantaneous, and Einstein had to come up with his own law of gravity to circumvent this problem with Newtonian gravity. Y finalmente, pues era un modelo que no era consistente con las nuevas ideas de Einstein que aparecieron en 1905 y que conocemos como la teoría de la relatividad. So, and the current theory of gravity that we have is because of Albert Einstein, which, and again it is because of his brilliance that he came up with a completely different picture for gravity, where instead of treating gravity as a force, he said it is all about bending space and time. So a heavy object, like say the sun, bends the space and time around it. So what appears to be, so something that should have gone in a straight line now goes in a curve because the straight line has been bent into a curve. So he reconciles this notion of straight lines, which happens to be the law of natural motions, into circular orbits, which appear to be natural for all the celestial mechanics. So this has also stood all the experiments so far, and there has not been any known experiment which violates this theory. Ahora, entonces Einstein cambia la idea de Newton sobre la gravedad, y la gravedad deja de ser una fuerza y ahora es una característica del espacio-tiempo. O sea, en realidad la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y es producida por la materia. Cuando tú tienes una masa como el Sol, por ejemplo, el Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor, y entonces ahora los objetos que están moviéndose en ese espacio-tiempo pues siguen trayectorias que son, digámoslo así, gobernadas por la curvatura espacio-temporal. Ya no hay una fuerza actuando entre el Sol y la Tierra, no, sencillamente la Tierra se mueve en la trayectoria que le dicta la curvatura del espacio-tiempo. So, also it is commonly perceived that Einstein proved Newton wrong. That is not quite true. It just so happens that Newton's law of gravitation turns out to be a very special case of Einstein's general theory of relativity. So Newton was not wrong. He was just not fully correct. And Einstein's theory, as far as we know, is now fully correct. But we still know it has some problems for reasons that I will explain in the next slide. Ahora, no es que Newton estuviera equivocado, no es que Einstein simplemente haya dicho, no, Newton no vale. En realidad, la mecánica newtoniana es un caso especial de la relatividad. O sea, la relatividad general
la relatividad de Einstein es una teoría más grande, más amplia, y la gravedad de Newton es un caso especial de la relatividad de Einstein. Pero de todas maneras, aún así la relatividad todavía no estaba completa, todavía hacían falta cosas para completar la teoría. So, as far as we have tested every single thing with Einstein's relativity. So the field that I work on, gravitational lensing, is one of his first predictions, which is true, and therefore we can actually apply it elsewhere. And one of his recent predictions to come true was that of gravitational wave detection, where we could actually detect the gravitational waves from two black holes colliding. So every single theory of Einstein has been verified to be true. But we know that it will fail at some point, but we just have not reached that limit. For example, that is the quest or the search for quantum gravity. We know that at very, very small length scales for very, very high mass, which is typical during the era of Big Bang, this has to fail. But we still have not able to see it failing. Hasta ahora, todas las propuestas de la relatividad general han sido probadas. Durante los últimos 100 años se han hecho cantidades de experimentos que han probado la curvatura del espacio-tiempo y, digamos, los planteamientos de la relatividad general, e incluso se han descubierto los agujeros negros y cosas que la relatividad general predijo. Pero aún así, se sabe que hay algo que no es completamente cierto a un nivel, por ejemplo, cuántico. Todavía la relatividad general no funciona a niveles y a escalas cuánticas. Cuando uno disminuye, digamos, la escala del espacio-tiempo que está analizando, ya la relatividad no funciona tan bien. Y entonces eso, digamos, es un problema que todavía está abierto en la relatividad. ¿Tú tienes una pregunta? What's the difference between understanding gravity as a force or an acceleration? What is the difference between understanding gravity as a force and as an acceleration? So, force leads to something more physical or tangible quantity, whereas acceleration is just a characterization of the motion or the movement itself. So it doesn't tell what causes the acceleration, whereas when you phrase it in terms of force, you can say quantities like Earth is attracting another object with a force. Whereas in terms of acceleration, you just say this object is falling with a particular acceleration, but you don't know the cause. So force gives this concept of cause, but acceleration does not. ¿Cuál es la diferencia entre considerar la gravedad una fuerza o una aceleración? Y tiene que ver con el hecho de que la aceleración de un objeto es en realidad una manera de explicar el movimiento, mientras que la fuerza es una forma de explicar lo que causa el movimiento. Entonces, digamos que las fuerzas pueden causar movimiento, y aún así uno puede, por ejemplo, observar una aceleración sin necesidad de tener en cuenta la causa. En realidad es más una cuestión de causa-efecto. Desde la mecánica clásica, las fuerzas producen aceleraciones, y las aceleraciones, digamos, son causadas por la aplicación de fuerzas. Pero en el caso de la relatividad general, por ejemplo, la aceleración es una consecuencia del movimiento en un universo curvado. Tú tenías una pregunta, sí. Como lo plantea Newton, los cuerpos, ellos se debe saber de pronto si Newton también determinaba algún medio en el cual se presentaba esa fuerza. Okay. He's asking about when Newton think about the force between two bodies, there is some medium to interact between these two bodies. Is there some medium to the force exist and act? So when Newton proposed this force, there was no medium, and this was one of the first force to act without any medium or contact, which is why he called this as action at a distance. So there's one object magically exerts gravitational force on the other object, and
it was thought that there is exactly no medium. And with Einstein, we know that the medium is the space and the time itself. That is how one object interacts with another. But that was not the idea of Newton. Claro, cuando Newton planteó la idea de las fuerzas, no había ningún medio entre los objetos que están ejerciendo esas fuerzas. En realidad, mágicamente, un objeto sentía la fuerza sin ningún tipo de contacto. De hecho, cuando a Newton le preguntaron que cómo era que funcionaba la cosa, él dijo, no, yo no hago conjeturas, yo, así es y ya. Si usted verá. Y entonces, pero en cambio, el modelo de Einstein en realidad corrige eso, porque la gravedad es causada por el espacio-tiempo y los objetos están ahí en el espacio-tiempo. Entonces no hay una acción a distancia, ya no es un efecto de que este actúa sobre el otro, sino que sencillamente los objetos están sintiendo la curvatura del espacio-tiempo, ya no es necesario esta acción a distancia. Okay, how the relativity explain the Mercury precession? Yes, I forgot to mention that, and I was about to add that. So, when you ask how, I mean, it is mathematical, but the reason why, but Einstein could actually solve the problem of this orbit with Mercury, and the small correction happens to be due to the fact that the space-time itself bends, which is not accounted for in Newton's idea. And once you put in this idea of bending space and time, the observations matched exactly his calculation. But it was just mathematical. It was mathematical, and I'm not going to explain the mathematics here. Ya, sencillamente lo que hizo Einstein fue aplicar las matemáticas de la relatividad general, y lo que sucede es que Mercurio, como está tan cerquita al Sol, digamos, está sufriendo de una mayor curvatura espaciotemporal. O sea, el espacio en el que se mueve Mercurio está más curvado que el espacio en el que se mueve la Tierra o Marte. Entonces, el hecho de que el espacio cerca al Sol esté mucho más curvado hace justamente que el movimiento de precesión de Mercurio sea mayor al que se calculaba con la teoría clásica de Newton. Pero sencillamente, si tú le pones relatividad general a las ecuaciones de movimiento de Mercurio, se explica perfectamente la diferencia que se observaba en el movimiento del perihelio de Mercurio. Después de que llega la relatividad y prevalece, digámoslo así, sigue siendo correcto llamar a la gravedad como una de las 4 fuerzas fundamentales. After the relativity comes and start to be a theory, it's correct to continue calling the gravity one of the 4 main forces in the universe. So we now do not regard gravity as a force, but unless you are working with extremely massive objects, it is approximately okay to call gravity as a force. So it depends on the problem that you're working on. En realidad no se considera la gravedad como una fuerza, pero eso depende del problema que estés tratando. Es que, pensémoslo de esta manera, más bien. Depende del modelo físico que estés utilizando. Si usted está resolviendo un problema en donde utiliza bucetas de Conatra y motos y personas que corren, no necesita relatividad, y entonces la gravedad es una fuerza. Y es una fuerza porque usted está resolviendo un problema dentro de los parámetros de la mecánica newtoniana. Pero si está resolviendo lentes gravitacionales con cúmulos de galaxias gigantescos que producen la desviación de la luz de galaxias que están detrás, entonces ahí tienes que utilizar el modelo de Einstein y de la relatividad general. Entonces, en realidad, esta historia que nos ha contado Arun sobre los modelos de la gravedad es justamente eso. O sea, él lo decía ahorita, no es que Newton no estaba equivocado, y Newton sigue siendo válido, tanto así que uno se lo enseñan en ingeniería, en física, pues, o sea, uno para que le enseñan una cosa que no sirve, ¿cierto? Entonces, Newton sigue siendo válido para resolver, o sea, es que no tiene sentido poner
relatividad general en un problema de un objeto que se mueve a 80 kilómetros por hora. ¿Ves? Entonces depende del contexto del problema. Pero, digámoslo así, en el modelo de Newton, la gravedad es una fuerza. Tanto que uno dibuja flechitas. ¿Se acuerdan? En la física que nos enseñan en el colegio, dibuja flechitas, el peso, la normal, la fricción, etcétera, etcétera. En relatividad, no. En relatividad la gravedad es un efecto de la masa sobre el espacio-tiempo. Ok. So, to conclude, so we saw that Aristotle was wrong in almost all of his laws, but he was definitely first physicist or first philosopher to come up with physical laws. And then Galileo, with his astronomical observations and his experiments, came up with the modern laws of physics and gravity. And then Newton took the research from Galileo, from Kepler, and he generalized them to what is now known as pretty much the standard of classical physics. And the modern physics began really with Einstein, both quantum mechanics and what we now call as relativity. And that has turned out to be true at almost all scales, even at cosmological scales. Bueno, a pesar de que Aristóteles estaba equivocado en muchas de sus ideas, obviamente él inició el asunto. Pues fue el primero que se le ocurrió tratar de explicar el movimiento de las cosas, ¿cierto? Así estuviera equivocado. Galileo encontró, digamos, que la naturaleza se gobierna por ciertas reglas y obviamente le estableció el inicio de la física y del estudio de la gravedad modernas, tal como lo conocemos. En realidad, Galileo es considerado el primer físico de la historia. Y Newton generalizó estas, digamos, reglas empíricas que había encontrado Galileo y obviamente pues las empaquetó en un framework, en un marco de referencia exactamente, en el que uno podría, sobre todo es importante de Newton que a partir de la mecánica de Newton uno puede predecir el movimiento, es lo más importante. En realidad los únicos que podemos predecir el futuro somos los astrónomos y los físicos. Claro, pregúntenme cuándo va a suceder el próximo eclipse y dónde está la mano entrante. A ver, vaya, pregúntale eso al tarot a ver si se le hizo. Entonces, Newton en realidad establece las reglas y convierte la física en algo que es predecible. Y finalmente, pues Einstein generaliza estas leyes de la naturaleza y la lleva, digamos, ya a una escala cosmológica. O sea, el universo en el que vivimos, el modelo actual del universo, es un modelo relativista einsteiniano. Obviamente hay otros modelos que se ocupan, por ejemplo, del universo a pequeña escala, que es la mecánica cuántica, y ahí todavía, como decía Arun ahorita, hay problemas con la relatividad. So why am I interested in knowing the physics, knowing the history of the physics and astronomy development? So why not just take what is known to be true and go ahead from what we know to be true? Why bother with things that we know is definitely false? ¿Por qué estar interesado en la historia de las leyes de la naturaleza y no sencillamente pues partir de lo que ya sabemos y simplemente considerar que todo lo anterior era falso y pues para qué diablos pensamos en Aristóteles y ese man estaba loco? So the takeaway from this history lessons is three. One, we see that the development in physics and astronomy go together. So the progress of the new discoveries in astronomy help us find new physics, or in other words, not knowing the physics stops us from explaining a lot of astronomical observations and understanding the truth about the universe. Entonces, hay tres, digamos, razones para entender la historia de la astronomía y de la física de esta manera y por qué nos interesa entender toda esta historia. Porque la astronomía produce física, o sea, hemos visto como las observaciones astronómicas
producen leyes físicas, pero al mismo tiempo se requiere la física y las leyes físicas para explicar los fenómenos astronómicos. Entonces han estado, digamos, ligadas desde el principio y es fundamental entender cómo los modelos evolucionaron justamente a partir de la observación y de la teorización de ese proceso observacional. Second, Aristotle's way of doing physics had been really detrimental, and it had stopped the progress of physics for many centuries until Newton came. Therefore, we no longer rely on common sense to do physics, but rely only on mathematics and experimentation to say what is the true nature of objects in physics. Sorry, the principle of your, because I don't understand really clear. So the Aristotle's way of doing physics, okay, which was mainly based on common sense okay, and intuition, is no longer the method that we follow, but we instead use mathematics and experimentation. Okay. Because Aristotle's incorrect laws of physics stopped the progress of physics for many centuries until Newton came. Claro, ya Aristóteles, de nuevo, pensaba que la física era una cuestión del sentido común y de las, digamos, de lo que los sentidos podían mostrarnos, mientras que en realidad la física es una cuestión experimental y matemática y requiere experimentación y matemáticas para poder avanzar, mientras que obviamente este modelo aristotélico pues frenó el avance en el conocimiento de la física durante miles de años. Third, we are back at the starting point of where I started, where we have a lot of astronomical observations, but those are not explained by the physics that we know. In particular, we know that the universe has only 4% of the atom, 4% of the matter is in the form of atoms that we know of, and 96% is in the form of dark matter and dark energy, and we don't know what they are and the physics behind them. So we are again to this point where we have astronomical observations that are not explained by physics. Y tercero, todavía hay observaciones que no tienen una explicación física. Por ejemplo, el universo está compuesto solamente en un 4% de átomos y hay ahí un 96% de lo que compone el universo, que fundamentalmente es materia oscura y energía oscura, que todavía no tiene una física que lo explique. O sea, hay cosas en el universo que observamos que están todavía más allá de la física. Y digamos que esta historia pues, ha sido justamente eso, ha sido la historia de observar primero y después encontrar la física para esa observación. Y justamente lo que está sucediendo actualmente con el universo a gran escala, por ejemplo, tratando de explicar lo que es la materia oscura o la energía oscura. Son cosas que observamos que todavía no tienen una explicación física. So my main motivation to know about the history of physics and astronomy is to make sure that we don't repeat the same mistakes that scientists in the past have made, so that we can work towards a better understanding of the universe. Entonces, obviamente, el interés de entender la historia de cómo la física y la astronomía se han relacionado durante los últimos 2000 años tiene que ver con no cometer los mismos errores. Quien aprende la historia no comete los mismos errores y la idea es seguir avanzando y poder resolver todo lo que está pendiente todavía. So, thank you. Thank you, Arun. Thank you very much. So, ¿hay más preguntas para Arun? ¿Tienen alguna otra pregunta? Como quieras. Pues quiero preguntar que si uno con la, pues digamos, generalmente en la física lo que se ha hecho antes es un ejemplo de gravedad. Después, no sé, por ejemplo, la gravedad se modeló de cierta manera, como los ingenieros sí. Pero ahí bueno, y luego se hicieron basados en esa gravedad newtoniana las teorías, digamos, de campos, por ejemplo, del electromagnetismo o de las fuerzas nucleares. Sí. Si no se podría hacer, digamos, algo como opuesto, es el que la gravedad con su telón espacio-temporal fuera un ejemplo
para el desarrollo de la teoría, digamos, una teoría magnética nueva, una teoría nueva, okay. Que de pronto la pudiera ligar más fácil a la So, Professor, I was asking that if there is any way, like, for gravity, like doing the inverse way. Normally, gravity was like, Newtonian gravity was like example to further theories. Yeah. Like, I don't know, it was like an example, maybe, I don't know to which extent. It was an example to theories like modern electromagnetism or nuclear forces that were mostly developed with quantum mechanics. But what if we, or somebody, trying to use modern gravity, relativity, to explain with the same idea of like, I don't know, space-time, like this field, how it's called, Field theory. So, like, well, you can use that to explain things like electromagnetism or nuclear forces to relate it easier to gravity. Something like that possible. so I'm not sure I understand the question correctly, but the question is like, can we use gravity to explain other phenomena like electromagnetism or weak force? Yes. So they all somewhat come under the general study or general field of physics known as what we call as the field theory of physics. So gravity can be considered, or the space-time itself can be considered as a field whose description is given by the Einstein's theory of relativity, and we can express all of other known physics, namely the electromagnetism, the strong forces that happen within the nucleus, and the weak, so-called weak forces that also happen within the nucleus, all in the same framework. It is possible. Classically, it is done. However, we are also moving towards quantum field theory, where we try to quantize all the fields. By quantize, I mean we take electromagnetic field and then we say this is made up of photons. We take what we call as a strong field and then we say it is made up of gluons and so on. When we try to do the same thing with gravity, it fails for technical reasons. So it's not possible to explain other forces with gravity, but it is almost possible to treat everything in the same way, except gravity has some technical difficulties to deal with, which is why the field of quantum gravity is considered very difficult. Entonces, la pregunta era si uno puede partir, por ejemplo, de la teoría de la gravedad actual y llegar a otros modelos, como los modelos de partículas o del electromagnetismo. Y lo que Arun está respondiendo es que, en principio, uno podría poner todos los fenómenos en un solo marco de referencia y, por ejemplo, explicar el campo electromagnético, el campo de las fuerzas nucleares, el campo gravitacional, pero hay un problema, y es que el campo electromagnético se puede cuantizar, y cuando uno habla de cuantizar es, por ejemplo, decir que el campo electromagnético está hecho de fotones. Un fotón es un cuanto de energía, y que el campo de la fuerza nuclear fuerte está hecho de gluones, y entonces eso es posible dentro del marco, por ejemplo, de la mecánica cuántica. Pero cuando se quiere cuantizar el campo gravitacional, entonces ahí vienen los problemas. Resulta que técnicamente la relatividad no es cuantizable, y el campo, el espacio-tiempo no se puede cuantizar. Hasta ahora el espacio-tiempo se concibe como un continuo. Cuando uno habla de cuantizar es poner paquetes mínimos, o sea, es que algo está compuesto de mínimos paquetes. Por ejemplo, un ejemplo de algo cuantizado es la plata. ¿Sí, okay? Los que tienen plata, yo no tengo, pero los que tienen plata siempre tienen un múltiplo exacto de un valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo actual en este país? 50 pesos, ¿sí o qué? Entonces, una moneda de 50 pesos es un cuanto de plata. Y toda la plata que existe en pesos colombianos es un múltiplo exacto de ese cuanto. Entonces, eso significa que la plata está cuantizada. El campo electromagnético es... Todos los campos electromagnéticos son múltiplos exactos de una mínima cantidad de energía. Igual sucede con el campo de la fuerza nuclear, etcétera, etcétera. El espacio-tiempo no tiene un cuanto de espacio-tiempo.
No se puede cuantizar. De hecho, lo que busca la física teórica moderna es unificar este tipo de cosas, y por eso se habla de quantum gravity, es tratar de cuantificar o de cuantizar la gravedad. Es digamos, un deseo permanente de los físicos teóricos. Incluso Einstein se murió tratando de unificar todos los campos, pero obviamente no lo logró. Es un problema abierto en física. La teoría de las cuerdas que intenta hacer es unir las cuatro fuerzas principales y fuera de eso unificar la física cuántica con la relatividad. Pues el mayor problema ha sido la experimentación, pero ¿qué otro tipo de resistencia se ha encontrado desde la parte teórica para que realmente sea tenida en cuenta oficialmente? Okay. Pues? He's talking about the string theory as a possible model to unify gravity and quantum mechanics. And he says that the problem is basically experimental and observational, because the string theory is beyond any experiment. So he said that there is another problem more than the experimentation. So string theory has problems with experimentation, but the problem is more fundamental because it does not even predict anything that can be verified by experiments. That is the fundamental problem with string theory. It is not that experiments aren't good enough to predict string theory, it's just that string theory is not good enough to come up with any predictions that experiments can verify. So one vague prediction that string theory has is this notion of extra dimension or high dimensions. Some experiments done in the Large Hadron Collider and other particle physics can possibly prove just that aspect, the high dimensional aspects of string theory, but so far we have no evidence. El problema fundamental de la teoría de cuerdas es que no puede predecir los resultados experimentales. En realidad, la posibilidad de observar, por ejemplo, dimensiones escondidas, como la teoría de cuerdas funciona en 11 dimensiones, o sea, hay 10 dimensiones espaciales y una temporal, pues obviamente no tiene la capacidad de predecir lo que usted va a observar en un experimento. En los aceleradores de partículas, por ejemplo, a partir de los fenómenos que se suceden en las colisiones de alta energía, por ejemplo en el LHC, se podría de alguna manera vislumbrar algo de lo que la teoría de cuerdas plantea, pero en realidad el problema fundamental de la teoría de cuerdas es que no hay manera de hacer experimentos que sean predecibles a estas escalas, pues a las escalas a las que funciona, digamos, la teoría, el modelo de teoría de cuerdas. Professor, do you believe in the existence of the graviton? Do I believe in the existence of graviton? The gravity particle. Yes. It's hard to say because so firstly we have not, so if we could quantize this gravity, that is to say if gravity is indeed transmitted by some particles, then yes, there has to be graviton, but that doesn't appear to be the case because gravity is not a force or a field like other fields like electromagnetism. So my bet would be not, but I can be wrong. En principio, la gravedad no se puede describir como el campo electromagnético o otro tipo de campos cuánticos, y que entonces pues, no hay forma de tener esta partícula. Pero para que el modelo estándar de partículas se complete, debe existir el graviton. Pero de nuevo son modelos diferentes. En realidad el problema es que se habla de dos escalas distintas. O sea, la gravedad es una cosa que funciona a escalas cosmológicas, mientras que la mecánica cuántica es una cosa que funciona a escalas microscópicas, atómicas. Entonces, en realidad, este es el problema justamente. Ahí estamos hablando de entender dos extremos completos en la naturaleza y en el universo. Ese es el problema fundamental. Bueno,
Muchísimas gracias. De nuevo, thanks, y ustedes saben que los esperamos aquí el próximo viernes, misma hora por el mismo canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Hasta luego. Ay, Sergio, muchas gracias también. Porque el muchacho no me iba a dejar entrar allá. Entonces me dijo que me volviera, que él no me dejaba entrar. No, es más, yo me imaginé, sí, yo dije, no, sé que no me puede contestar porque debe estar ahí pendiente. Entonces yo le dije, no, mira, esa que está allí. Me dijo, no la puedo dejar entrar. Ya me iba a devolver. No, pero genial, esa charla estuvo muy buena. Ya no sabía pues. No, sino que es que cuando traté de entrar, el muchacho de afuera tampoco me dejó entrar, el celador. El celador no me dejó pasar. Entonces yo estaba afuera y se mandó. Entonces no me dejó pasar. Y después del reclutamiento, después que estoy aquí, ya te había escrito, no me están dejando entrar. Pero sí alcancé a agradar. Fue muy chévere. Me gustó mucho. No, tranquilízate. Después cuando lo montes me compartes.